grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, y seamos oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Ruego por estas parejas, estas familias. Señor, que ellos en su corazón, en su mente y en su deseo puedan entender lo que hay en tu corazón para sus vidas y para la vida de sus hijos. Que no sean ajenos, que no sean indiferentes, sino comprometidos al saber que lo que tú pusiste en sus manos crea una gran responsabilidad porque te la devolvemos a ti. Y un día, Señor, allí en tu gloria, preguntarás qué hemos hecho con lo que tú has puesto en nuestras manos. Señor, que seamos sabios en esta mañana y entender tu palabra. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. El título del mensaje es ¿Cómo ser un buen padre? Y eso sí es un buen problema, porque ser un buen padre tenemos una gran dificultad. Tenemos dos problemas muy importantes en el mundo de hoy. Parejas, casamientos, pocos. Vida de familia, poco. Las pocas parejas que quedan se divorcian. Infidelidad, etcétera, etcétera. Tenemos unas crisis de familias inmensas. Los chicos ya no se quieren casar, ya solamente una parte de estudio, un perrito y una patineta y echa la vida, ¿cierto? Entonces, hay crisis y las familias que están también están. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos mantener las familias? Buena pregunta, pero hoy vamos a tener otra pregunta, ¿cómo ser buen padre? Y estamos en un siglo bien difícil. La sociedad actual es un campo de batalla terrible para la vida de las parejas y nos involucra hoy porque es una batalla feroz. Nuestros hijos están enfrentando cosas difíciles. En la internet, las filosofías modernas, las ideologías modernas, absolutamente todo que ataca sus vidas. ¿Qué vamos a hacer nosotros como padres? ¿Cómo vamos a defenderlos de todas estas adicciones, malas amistades, malas conversaciones, leyes que permiten pecar? Hay leyes que permiten pecar. Hay educación intermedia y media y superior que permite pecar y anima a pecar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Tenemos que tomar una decisión? Claro que sí. Si Dios puso los hijos en nuestras manos, tenemos que actuar. No podemos ser ajenos. No podemos pensar y ser ingenuos que simplemente nada está pasando. Sí, hay una realidad pecaminosa que atenta contra la vida de nuestros jóvenes y que atenta contra estos infantes. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora, tenemos un problema de mitos. A veces creemos que proveer es suficiente. Si yo mantengo a mis hijos gordos, es suficiente. No. A veces creemos que solamente la disciplina es suficiente. No, la disciplina no es necesaria, pero no es suficiente. Creemos que todos lo sabemos y no requerimos ayuda. Pastor, yo no necesito su ayuda. Y no es que yo me la sepa toda, pero gracias a Dios, Dios nos ha usado con mi esposa a través de su palabra. Y a veces vemos un poco de arrogancia en eso. A veces decimos, no, pastor, yo no necesito de la iglesia. La Biblia, yo sé cómo criar a mis hijos. Bueno, quiero decirle algo esta mañana. Si su respuesta es esa, usted es un necio. Y no sabe. Usted no se la sabe todas. Ahora, creemos que el modelo ancestral es infalible. A mí mi abuelo, mi papá me crió así, yo voy a criarlos así. Cuidado, porque eso tiene sus fallas. Algunos fuimos criados a punta de cable de plancha. ¿Sí? Y pensamos que si seguimos esa ruta va a salir bien las cosas. No necesariamente, porque eso a veces crea raíces de amargura y de dolor. Y en vez de recordar una buena disciplina, recordamos con odio y con raíz de amargura eso. Entonces creemos que eso es así. Creemos que es responsabilidad de la mamá criar a los hijos y nosotros los hombres simplemente vemos por un espejo como un acuario, ¿no? Vamos poniendo los ojos en un acuario y vemos cómo van los peces, pero no es mi problema, no, es nuestro problema como familia. Ahora, creemos que es responsabilidad del colegio. Bueno, saque eso de su cabeza. Eso no es cierto, el colegio ahora no da sino información académica, pero no da formación de carácter. Pregunto, ¿en el colegio le enseñan a su hijo a perdonar? ¿No? Al contrario, mijito, si usted puede pisar a los demás, hágala. Salga adelante, usted es primero. Si usted puede hacer trampa, hágala. No enseñan nada de carácter. Entonces, no crea que porque está en el mejor colegio de Bogotá y paga un bono de 10 millones y la ruta y la comida,
mi hijo va a ser bien educado. No, eso no es cierto. Y hoy quiero sacarlo de ese mito. Va a ser bien informado, va a tener muy buenas matemáticas, pero su carácter no va a ser formado. Porque muchas veces los maestros que están al frente no tienen carácter moral. Yo saqué a mis hijos en el primer colegio porque quien les enseñaba una de sus materias era totalmente una persona gay declarada. ¿Qué les iba a influir a mis hijos? Él llegaba con toda su transformación y daba clase. ¿Sabía mucho? Sí, pero de carácter, nada. Entonces, ¿yo qué dije? Yo dije a mi esposa, salen del colegio porque yo requiero que mis hijos requieran ser construidos sus vidas con carácter y no tener solo información. Entonces, tenemos que tomar decisiones, sí, no hay nada que hacer. Estamos en un mundo feroz, estamos tomando decisiones. Ahora, creemos que la nana es la que debe criar a nuestros hijos. Qué bueno que tengamos una buena ayuda, pero ella no es la que va a formar el carácter de los hijos. Va a ayudarnos en cuidado logístico. Escuche, ¿en el cuidado qué? Logístico, pero no en el carácter, porque ella fue criada de otra manera, viene de otra cultura y ve la vida de otra manera y no la ve como mi familia la ve y como yo la veo. Es muy importante eso. Cuidado quien cría a sus hijos. Tenga mucho cuidado quien pone sus manos sobre sus hijos. Ahora, creemos que es el pastor el que debe criar a los hijos de la iglesia. No, no es el pastor. Pastor, aquí le traigo a mi hijo para que me ayude. No, no soy yo. Yo soy un instrumento y complemento en el trabajo que ustedes van a hacer. Y con esto en mente, teniendo todo esto, sabemos que el escenario no es bueno y que todos estos mitos tenemos que quitarlos de nuestras vidas y que tenemos que luchar y criar a nuestros hijos de acuerdo a la Escritura. Ahora, pensemos, vamos a Éxodo capítulo 13, versículo 2. ¿Dónde comienza todo esto? Éxodo 13, 2. Vayan conmigo, por favor. Éxodo 13, 2 va de la siguiente manera. Tenemos un principio bíblico del Antiguo Testamento que los hijos deben ser traídos a Dios. Esto no me lo invento yo, esto es algo que sale de mi mente o de mi experiencia. No, mire, Éxodo capítulo 13, versículo 2. Conságrame. Bueno, Jehová habló a Moisés diciendo, ¿quién le dice qué? Dios le dice ¿a quién? A Moisés. ¿Qué le dice? Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. La palabra consagrar significa dedícalo. Ahora, dice que el primero, pero obviamente entendemos que no solamente el primero tenía el privilegio, sino era un primogénito que tenía en su jerarquía familiar una bendición, pero el resto, los otros 20 hijos tenían que ser presentados, claro, pero por supuesto que sí, no se salían de esa condición, sino que el primero tiene una condición muy especial, es el primero, la primicia, lo mejor para Dios. Entonces Dios en su mente y en su plan de vida para la familia es que nuestros hijos sean ¿qué? Mira la palabra, conságrame. Ok. La acción viene de los padres. Dice, ustedes conságrenme a mí. Dios no está diciendo que es algo que usted tiene que tomar la decisión, esa es mi expresión. Es decir, tiene que nacer de usted como padre el hacer. Entonces, mire lo interesante en el primogénito. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 27 y 28. Después de que eso sale en Éxodo, porque estoy haciendo un pequeño recuento, de dónde sale esto, pastor, ¿por qué tenemos que presentar a los niños? Porque eso está en el corazón de Dios. Eso está en el corazón de Dios. Y si usted no lo hace, está en desobediencia. ¿Sí lo sabía? Porque eso nace en el corazón. Conságrame. Por favor, acción. Tienes que traerme a tus hijos. En Primera de Samuel, vayan ahí conmigo ahí en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 27. Hay una historia maravillosa. No la vamos a leer toda, pero está la madre de Samuel, Ana. Ana pide por un hijo, ella es estéril, y Dios le da un hijo. Y hay algo bien interesante cuando llega el versículo 10. Y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo un voto. Y mira el final del versículo 11. Si, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Entonces la palabra dedicar, hay una palabra que es consagrar, entregar, y dedicar es darlo para un servicio. Lo dedico.
Interesante el versículo, vayan conmigo al versículo 28. Yo pues, ya aquí ha nacido el bebé, ya Dios dio respuesta a Ana y le dice, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová. Mire que el principio bíblico es ese. Tenemos que, mire, dedico, consagro, lo voy a dedicar a Dios. Entonces, este es un principio bíblico. Interesante porque Ana entrega a Samuelito, al profeta Samuel, más o menos sobre los 5 años de edad. ¿Por qué? Porque era el destete más natural que se tenía. Y el niño ya tenía que ser autosuficiente, control de esfínteres, lenguaje, autocuidado básico. ¿Y se lo entregó a quién? Al sacerdote. ¿A quién se lo entregó? A Elí, ¿sí? A Elí. Y Elí comenzó la siguiente etapa de su desarrollo y crecimiento y cuidado, que era instruirlo en la palabra de Dios. Y ustedes ya conocen la historia del profeta Samuel, lo poderoso y lo Dios, como Dios lo usó. Pero Dios lo usó porque hubo unos padres, el Cana también estaba de acuerdo, que tomaron la decisión de dedicarlo, de entregarlo a Dios, no guardarlo para sí. Ahora, ustedes pueden ver que Ana lo iba a visitar todo el tiempo y le hacía sus túnicas, ¿se acuerdan? Qué lindo, ¿no? Y iba y le hacía la visita, simplemente ya no se desligó, sino que vivía gozosa de eso. Ahora, miren muy bien, en Lucas capítulo 2, versículos 22 y 23. Vayan conmigo a Lucas 2. Vamos entonces al Nuevo Testamento, rápidamente. Lucas. Entonces se me dirá, pastor, eso era del pueblo judío, eso era el Antiguo Testamento, pero hay algo en el Nuevo Testamento, claro. ¿Se acuerdan esa escena de Lucas, capítulo 2, versículos 22 y 23? ¿Qué hay ahí? ¿Se acuerdan? Cuando la presentación de los niños, ¿se acuerdan? Ok. Cumplidos los 8 días, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación, ellos conforme a la ley, le trajeron a Jesús. ¿Para qué? Para presentarle al Señor. ¿De quién está hablando en Lucas? Los padres de Jesús toman una decisión por la ley, ¿sí? ¿De qué? De traer a Jesús y a presentar. Hoy estos padres están haciendo lo mismo. Entonces, mire que es un principio bíblico, real, y que nos exige un compromiso de traer a los niños. Muy bien. Ahora, este principio de traer a los niños, vayan a Mateo capítulo 19, hay una escena aquí bien linda. Estoy haciendo un recuento de muchos versículos y escenas, pero en el 19, versículo 13, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les que reprendieron. Aquí hay un acto muy lindo. Los padres toman la decisión de tomar a sus hijos y llevarlos a Jesús. La escritura no dice que Jesús se fue a la casa de ellos a buscar al niño y decirle, déjame que le pongan las manos. No, dice que Jesús estaba en un lugar específico y los padres tomaron una decisión sabia, prudente y actuaron sobre ese principio bíblico. ¿Por qué dice que se lo trajeron a Jesús? Porque el Talmud de los judíos decía lo siguiente, que debía traer sus hijos a un maestro de la ley para bendecirlo y orar. Y eso era parte de la tradición judía. El Talmud lo que hacía era meter la tradición y las leyes religiosas y civiles e interpretarlas. Y el Talmud les dijo a todo judío, cuando encuentren un hombre de Dios, un maestro, un rabí, traigan a sus hijos porque él va a bendecir. Ahora, muy interesante porque los padres lo que hacían antiguamente era llevar a los hijos a la sinagoga y ahí en la sinagoga lo que hacían era orar por sus hijos y el anciano que estaba ahí oraba por ellos. Igual lo que hizo Abraham con Isaac, ¿recuerdan? Cuando bendijo a sus hijos. Entonces, esta era una tradición muy importante. ¿Qué decía el Talmud? El Talmud decía, y voy a leerlo textualmente lo que dice. Cuando oraba un anciano o un rabí, ponía sus manos sobre el bebé y decía lo siguiente, que seas famoso en la ley, fiel en su matrimonio y conocido por buenas obras. Esa era la oración que hacía el anciano o el rabí. Y muy seguramente el Señor Jesucristo hizo algo muy parecido
en la bendición de los niños. Y eso era, que eran famosos en la ley. ¿Qué quiere decir famosos? Apegados a ella, hombres y mujeres piadosos. Dice, fieles en su matrimonio. Interesante, ¿no? Santidad, porque la vida matrimonial era muy importante en la vida judía. Y luego, conocido por qué? Buenas obras, su misericordia. Hoy, ¿qué hacemos nosotros? Pues hacemos lo mismo. Regresamos a los niños al dador de la vida. Y hoy tenemos esta decisión de traer los niños y presentarlos al Señor para que ellos, cuando nosotros lo dedicamos hoy, la razón de ser es que ellos algún día tomen la decisión por Cristo. Ponerlos en las manos de hoy del Señor es decirles, vamos a trabajar contigo y queremos que tú conozcas a Cristo cuando tengas uso de razón. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra oración hoy? Nuestra oración debe ser igual, que conozca a Cristo, que camine en santidad, integridad y sabiduría, que sea luz y sal de la tierra y que esté lleno del Espíritu Santo y controlado. Esa sería nuestra oración. Ya no necesitamos un rabí. Son ustedes los padres y la iglesia y el pastor quienes velarán para que ese niño camine de manera santa e integrante a Dios. Ahora, poner las manos sobre un niño era buscar el favor de Dios. Ese era un símbolo muy importante para el pueblo judío. Y poner las manos el rabí, porque dice el versículo, que le trajeron los niños para que los tocase y orase por ellos, los pudiese bendecir. Eso era muy importante porque era el favor de Dios sobre ellos. Y eso era trascendente dentro de la familia. Ahora, la bendición y el favor de Dios. ¿Por qué traemos los niños? ¿Y por qué esta familia decidieron traerlos? Y muchos de ustedes, ¿para que a mi hijo tenga buena suerte? No. El favor de Dios tiene que ver exactamente que ande en los caminos de Dios, que reciba la guía de Dios y su ayuda, su provisión, su protección, su cuidado y su amor. No lo hacemos para que tenga como este acto un fetiche de buena suerte. No, no ese es el objetivo. El objetivo es que Dios en su favor, en su bendición, Dios actúe en la vida de nuestros hijos. Y cuando yo falle, Dios sea fiel. Y cuando yo no provea, Dios provea. Y cuando yo no pueda cuidar, Dios cuide. Y cuando yo desaparezca de este mundo, Dios le consuele. Esa es la razón de ser de traer nuestros hijos. Ese es el favor de Dios y la bendición. Ahora, esto es un compromiso de todos. Los padres están comprometidos en esto. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6? Vayan conmigo. Deuteronomio capítulo 6 es algo muy interesante porque dentro de la ley y la ley que se repite, está Deuteronomio capítulo 6 que ya estaba escrito en Números, pero en Deuteronomio, que es la repetición de la ley, en Deuteronomio capítulo 6, Dios da una instrucción muy particular para la familia. Ahí. Muy particular. Y dice lo siguiente. Y estas palabras, 6:6, y estas palabras que yo te mando, hoy estarán sobre, ¿qué? Tu corazón. Está hablando a los padres. Entonces, Dios manda, no pide favores. No es tal vez, si te nace, si que yo te mando. Dios es un Dios de ordenanzas, de principios y de leyes, porque Él conoce mi corazón y sabe lo rebelde y contumaz que soy y necio. Si Dios no me pone normas y límites, yo querré romperla y hacer lo que yo quiera. Por eso Dios pone esto, yo te mando. ¿Qué te mando? ¿Qué estará esto sobre tu corazón? ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente en la crianza de nuestros hijos? Nos da miedo criar. Nos da miedo decirle al hijo, no se hace eso. Nos da miedo, ¿por qué? Porque resulta que no hay en nuestro corazón los principios bíblicos para que nos dé poder y autoridad para decirle a nuestros hijos sí, no. Por eso muchos padres, ustedes saben, todas las consejerías a nivel psicológico, los psicólogos, ustedes saben que la consulta psicológica y psiquiatra se ha disparado. Y ahora el tema es, obviamente, el tema personal de depresión. Y cuando se despareja, el problema de compatibilidad y de problemas serios, ¿no? Como dice la canción, se nos acabó el amor. El amor no se acaba porque el amor es eterno, ¿no? Porque Dios es eterno.
Pero ahora viene un problema que psicología se ha llenado de grandes consultas de los niños y de los padres. Y los padres siempre dicen, no sé cómo criar. Y entonces el psicólogo dice, 5 tips. Entonces, negocia con él y un montón de cositas bien interesantes que yo quiero que esta mañana usted pueda entender que bíblicamente el Señor tiene unos parámetros que si usted los hace, va a tener bendición al criar a sus hijos y no frustración. Y no tendrá que ir a preguntarle, ¿cómo hago? Yo tengo miedo, no soy capaz. Yo le digo algo y ella grita y yo tiemblo. Y me da miedo. Y yo le digo que haga todo porque es que me parece que la puedo frustrar. Cuidado porque la Biblia no habla de eso. La Biblia es tremendo consejero en darnos poder, autoridad. Y no estoy hablando de cosas bárbaras ni golpes. Estoy hablando de autoridad bíblica para que el corazón de nuestros hijos sean moldeados al corazón de Dios. Escúcheme lo que le digo. Nuestros hijos nacen con un corazón pecador. Nuestros hijos nacen sacando la lengua. Yo no veo ningún padre que le diga, cuando tu abuelita te salude, sácale la lengua. Yo no he escuchado la primera vez que diga eso. Pero yo sí he visto a niños que alguien se voltea. Yo no dice, pero ¿por qué? ¿Quién enseñó eso? No, yo no, pastor. ¿Y tú? No. Y entonces, escúcheme, no se avergüence. Es que nacemos así. Somos pecadores por naturaleza, por herencia, por crianza y por práctica. Y la práctica, sacar la lengua, escúcheme bien, va a trascender ahora a algo peor. Después va a usar las manos. Y después los gestos más obscenos. Escuchen, va escalando. Eso no se queda solo en eso. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues debo usar principios bíblicos para crear. Mira lo que dice acá. Si eso no está en su corazón, padre, si la palabra no está en su corazón, escúcheme, no puede criar a sus hijos. Pastor, ¿cómo hago? Lo perdió, lo siento. ¿Qué hago? No puede. Gaste que la plata que quiera gastar en psicólogos, en psicoterapeutas, va a perder su platica. No la meta ya. Porque si usted no mete esto en su corazón, la palabra de Dios, no hay nada que hacer. Primero los principios en su vida. Y cuando usted entienda la mente de Dios, el carácter de Dios en la crianza de sus hijos, usted va a triunfar. Va a tener bendición, va a tener refrigerio. Que cuando sus hijos crezcan, usted va a tener, que dice la palabra de Dios, descanso. Porque el hijo malcriado es vergüenza de su madre, dice Proverbios. Le va a hacer pasar penas y vergüenzas y tristezas, que es lo peor. Entonces, la Biblia, Dios sabe cómo actuamos nosotros. ¿Qué dice para los padres ahora? Y estas estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Nadie puede enseñar lo que no sabe. Nadie puede enseñar. Si usted no sabe el Salmo 121, no le puede enseñar cómo confiar en Dios. Si usted no sabe el Salmo 23, no puede saber cómo descansar en Dios en medio de la dificultad, cómo tener descanso. Si usted no conoce el Salmo 1, si usted no conoce Romanos 3:23, si usted no conoce Juan 3:16, ¿cómo le va a enseñar la palabra de Dios? No hay forma. Por eso Dios es tan perfecto decirle, lo primero, padres, es que ustedes deben conocer a Dios de primera mano. Y cuando conozcan a Dios, conocerán el corazón de sus hijos y sabrán cómo llevar la vida de sus hijos. Este es un trabajo de padres y es de instruir, de repetir, de repetir, de repetir, de repetir la palabra de Dios. Aquí dice, y lo repetirás. Pero papá, mamá, ¿otra vez con lo mismo? Sí. ¿Y vamos a orar otra vez? Sí. ¿Y vamos a leer la Biblia? Sí. ¿Y vamos a ir a la iglesia? Sí. Sí, sí, sí. Y ese repetir rompe la roca más dura y el corazón más duro. Una gota de agua cayendo sobre una roca la fractura a través del tiempo. Y es igual el corazón. La palabra de Dios va haciendo ese trabajo. Esto también es un trabajo de la familia nuclear. Y aquí va para los abuelos, las tías, los tíos, los primos mayores. Resulta que dentro de la crianza de estos infantes tenemos que involucrar a toda la familia. ¿Y la familia qué hace? Pues la familia está ahí como luz y sal. Qué bueno que alguien le diga a María Antonia, ¿dónde? A María Antonia no está,
¿A dónde está Anita? Ana María, Anita. Y le digan a María Antonia, mira a tu prima. Es prima, ¿cierto? Sí, tu prima. Mira a tu tía, perdóname. Mira, tu prima la bajé ya. Mira tu tía. Sigue el ejemplo de ella. Mira cómo es ella. Mira, no te metas en problemas. Mira a tu tía cómo va de bien. ¿Eso es ser qué? Luz. Luz. ¿Y sal cuál es? Los abuelos. Los abuelos son sal. ¿Sabe para qué es la sal? Para preservar, para dar sabor. Y la sal de los abuelos es importantísima, porque esa pizca de sal le da color y sabor a la vida de sus nietos. ¿Cómo? No diciéndole, mijito, haga todo lo que quiera, rompa todo lo que quiera, haga todo lo que quiera y coma todo lo que quiera. No, la pizca de sal le permite dar el condimento perfecto para que su vida sea saludable. Los abuelos son la sal de estos infantes, y hoy que están conmigo, son la sal y necesito que sean la sal en esta mañana. Hay algo muy lindo, cuando ustedes miran el libro de Génesis al final, cuando termina la vida de José, y ustedes miran la vida de José, dice que terminó instruyendo a sus nietos en sus rodillas. Era sal. Entendió perfectamente que su trabajo no había terminado hasta que termina. ¿Cuándo termina nuestro trabajo? Cuando el Señor nos lleve. No hay otra manera. Los padres, los abuelos, la familia nuclear, los tíos tienen que ser partes. Y la iglesia tiene que participar directamente en este proceso. Tiene que hacerlo. La iglesia no puede ser ajena. Uno tiene 3 familias en el mundo. Hay una familia nuclear, ¿cierto? Hay una familia que se llama iglesia y hay una familia celestial. Mi objetivo es que mi hijo o mi hija tenga esas 3 familias. Que tenga un papá y una mamá. Que tenga una iglesia donde ser reconocido y amado, criado y ayudado. Que tenga unos hermanos en Cristo, pero que lo más importante es que tenga una patria celestial, un hogar celestial. Y ese es mi objetivo. La iglesia, ¿cómo participa? La iglesia tiene que participar. Mire, por favor, Efesios 4:15. Efesios 4:15. Hay algo muy interesante ahí. Efesios 4:15. Hay mucho por decir, pero quería hacer énfasis en esto. 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿siguiendo qué? ¿Qué dice? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, todo esto es ¿qué? Cristo. ¿Dónde nuestros hijos van a crecer de esta manera en la verdad y el amor? La iglesia. La iglesia es un brazo armado y una herramienta importante. Padres, úsenla. Dios puso la iglesia para ayudarles a ustedes a crear a sus hijos. ¿Sí saben? Yo he sido testigo de vida de niños transformados aquí en el segundo piso. Niños que daban patadas acá, gritaban acá, tiraban la comida acá, y hoy pasan con solemnidad a tomar la Santa Cena. ¿Quién hizo eso? Dios. ¿A través de qué? De la iglesia, de los maestros. Pero si ustedes no traen a sus hijos a la iglesia, no podremos ayudarles. Porque la Biblia dice que es el padre el que toma la decisión de traer. Ana trajo a su hijo. Dios le dice, vas a ofrecerme el primogénito. Tú es tu decisión. La iglesia es una gran bendición. Cuando ustedes no traen sus hijos a la iglesia, son igual a los apóstoles en Mateo capítulo 19. ¿Se acuerdan del Señor? Sentado y la gente, Señor, Rabí, traigo mi hijo. ¿Y qué hacían los apóstoles? Fuera, el maestro está muy ocupado, necesita estar en cosas mucho más importantes. ¿Qué les dice el Señor? Oiga, espere. Se parecen, no sean un estorbo. Dejad que los niños vengan a mí porque de tales es el reino de los cielos. En su grado infante, la gracia extendida está sobre ellos. Son herederos del reino. Pero el Señor más allá dije, déjenlos que vengan a mí porque el día que ellos crezcan van a necesitar de mí. Yo necesito que conozcan al Cristo que da la salvación. Y los apóstoles son un estorbo. Y usted dirá, uy, qué hombres tan tercos, tan poco inteligentes. Perdóneme con todo respeto y cariño, usted es igual. Cuando le niega la oportunidad de traer a su hijo a la iglesia.
Hoy vamos a papi, hoy vamos a la iglesia. No, es que hoy me levanté como con depre. Entonces, no. ¿No te levantaste con mi mamá? No, con la depre. Ah, bueno, ya. No, no, hoy tengo un partido de fútbol con los amigos. Hoy tengo, sí, hoy. Y pasan los años. Y después vemos ese joven, sumido en lo más profundo de la esclavitud del pecado. Porque le negamos la oportunidad de traerlo a Cristo. ¿Será su decisión cuando grande? Claro. Pero es mi responsabilidad decirle, hay un Cristo. Hay alguien que te ama y que tú necesitas la vida eterna. No estorbe traer a sus hijos a Cristo. Es una gran necesidad. Tenemos como iglesia ese gran privilegio y esa gran responsabilidad de ocuparnos de traer los niños a Cristo y tener una generación piadosa y pura. Es la iglesia, no es el colegio, no es nada diferente, es la iglesia tiene una responsabilidad y un privilegio de crear una generación, escúchelo, piadosa y pura. Nadie más lo va a hacer. Ninguna educación, nadie va a hacer, a menos que le entreguemos la palabra de Dios. Queremos jóvenes íntegros, adolescentes, no hay otra manera si no traemos a nuestros hijos. ¿Cómo ser un buen padre? Quiero dejarle algunos tips bien chéveres. Y si usted quiere tomar atenta nota esta mañana, lo puede hacer. A veces nosotros decimos, pastor, yo ya me las sé todas, pero no. Proverbios capítulo 3, versículo 7 nos dice, no seáis sabios en tu propia opinión o sabiduría. Entonces, Proverbios capítulo 3, versículo 7 dice, bueno, bájate de esa nube, vas a sentarte y a escuchar lo que la palabra de Dios dice acá. Y nos toca hacer autoevaluación muchas veces a nosotros y recibir estas observaciones con mucha humildad y reconocer las fallas que tenemos en nuestras vidas. El consejo bíblico es un consejo eterno. Vaya conmigo a Isaías 25:1. Me encanta ese versículo. Si usted lo tiene en su Biblia, subráyelo. Porque usted me va a decir, pero pastor, la Biblia suya es viejita, esto ya es como viejo, esto es como pasado de moda, ahora estamos tan modernos. Pero yo le voy a decir que no es fácil ser un buen padre, a menos que usted tenga la palabra de Dios en su vida. Reciba el consejo de la palabra de Dios. Mire lo que dice Isaías 25:1. Jehová, tú eres mi Dios. ¿Es verdad? Bueno, pensemos que sí. Te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son ¿qué? Verdad y firmeza. Ok, ¿eso quedó claro? Si usted involucra a Dios en su vida, usted va a tener un buen consejo, una buena decisión y una buena crianza de sus hijos. Entonces, no es fácil, pero los consejos de Dios le van a beneficiar. Veamos algunos consejos de esos esta mañana que quiero que sea así. Saque tiempo para su familia. Número 1, saque tiempo para su familia. Es muy importante tener tiempo de intimidad con sus hijos. Bien, ahí decíamos en Deuteronomio que le dedicarás tiempo porque dice que le repetirás a tus hijos. Deuteronomio capítulo 6, del versículo 6 al 7, está diciendo, ¿cómo uno repite algo si no tiene tiempo? Hay que dedicar tiempo para repetir y repetir y repetir. Primer punto, saque tiempo para su familia. Tenga tiempo de comida, tenga tiempo de deportes, preocúpese por las cosas de ellos, búsquenlos, ámenlos en ese sentido. Entonces, hay que sacar tiempo para su familia. El ministerio es importante, sí, la iglesia es importante, pero usted puede hacer un alto en el camino buscando un objetivo espiritual también. Hay familias que, por ejemplo, hoy me llaman, pastor, no vamos porque vamos a salir con la familia a un lugar. Y amén. ¿Sí? Y eso es bueno. El problema es que me diga, pero pastor, durante los siguientes 23 domingos lo vamos a hacer igual. No, eso está mal. No funciona. El tiempo se da en una forma sabia y toca hacerlo de esa manera. Y hay que hacerlo de esa manera. Cuando comenzamos a tener tiempos con nuestros hijos, vemos resultados en sus vidas. Vamos al segundo. Los buenos padres saben comunicarse. Ser muy asertivo significa lo siguiente. ¿Me entendiste? No, papá, ¿me repites? Ah, claro, no fuiste asertivo.
no fue claro lo que hiciste. Y es muy bueno que los padres sepan comunicarse. Mire Santiago 1:19, interesante lo de que dice Santiago 1:19. Mire lo que dice Santiago 1:19. Comuníquese bien. Santiago 1:19, mire lo que dice. Léalo conmigo. Aquí lo tengo. Porque esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para qué? Oír, tardo para hablar y tardo para qué? Airarse. Muy bien. Comunicación con sus hijos, buena comunicación asertiva. No solo es comunicarse, sino también aprender a escuchar. Aprende a escuchar con ellos. A mí me cuesta a veces porque yo hablo y yo creo que ya terminé la conversación. Y me cuesta porque ellos no han empezado. ¿Sí? Yo tengo que aprender a eso. Todo hombre sea pronto para, primero, ¿qué? Oír y tardo. Ok, entonces usted primero escuche y luego habla. Yo tengo que cambiar eso en mi vida. Yo quiero primero hablar y ya. ¿Ya quedó claro? Sí. ¿Y ustedes qué? No, está bien. Porque no di el tiempo para oír. Y es muy importante. Los buenos padres saben que comunicarse y escuchar. Tercero, disciplina a sus hijos con amor. Entonces, no solamente es repetir y tener tiempo con ellos, no es solamente comunicarse bien con ellos, sino la disciplina. Y este es un punto muy complicado, no para Dios, para los padres. Pastor, ¿tengo que disciplinar a mis hijos? Por supuesto. ¿Y quién lo dice? Bueno, yo quiero que vayan un poquito a los versículos que tengo acá rápidamente. Vayan a Proverbios capítulo 23. Son muchos los versículos, pero solo voy a leer dos nomás. Proverbios 23. Proverbios 23. Vayan conmigo. Ahí vamos a estar en Proverbios 23. Ok. Y ya vamos acá. Proverbios 23. Hay mucho que decir, pero vamos a dejar acá. Proverbios 23. 3 principios. Tenga tiempo con sus hijos. Comuníquese bien y ahora disciplina a sus hijos. Es muy importante el poder crear esa disciplina. Miren, Proverbios 23, capítulo 13, versículo 13 al 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma ¿de qué? Ok, interesante, ¿no? ¿Quién lo dice? Dios. Ahora, ¿cómo debemos usar la vara? Bueno, la vara hay que usarla con amor, en forma pertinente, adecuada, sin destruir y hacer daño. Buscando un fin, un cambio de vida y de actitud. No, papá, ¿por qué me pegaste? Porque yo te quiero. Soy su papá y ya. No, pero espera, ¿y qué buscabas con eso? No, pues 2 morados y listo, y sale. No. No, mire la palabra cuando dice, lo dice, porque si lo castigaras con vara, no morirá. ¿A qué está hablando? ¿Muerte física? No, muerte espiritual. Ese muchacho no andará por malos caminos, se terminará en una muerte y separación eterna de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y librará su alma ¿de qué? Del Seol, de la muerte eterna y separación. Entonces, fíjense que el objetivo es claro, es buscar que ese niño entienda que hay un temor de Dios, que hay una corrección de Dios y busco corregir algo que hay mal en su vida. Miren lo que dice Proverbios 13:24. Hay mucho por decir ahí. Proverbios 13:24. Vayan conmigo. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Mas el que lo ama desde temprano, ¿qué dice? Ok, lo corrige. ¿Qué está diciendo este versículo? Pastor, yo no corrijo a mis hijos. Usted lo aborrece. Eso dice el versículo. Pero si usted lo ama, dice, más el que lo ama desde temprano, ¿qué? Porque, ¿qué está buscando cuando yo corrijo a mi hijo? No estoy hablando de vara. Estoy hablando de límites. Estoy hablando de eso no, esto sí, ahora no, ahora sí. ¿Te vas a dormir hasta ahora? No, sí, tú duermes a las 7 y es a las 7. Cuando sea más grande dormirás a las 8 y luego a las 10. Límites. Y ellos van entendiendo eso.
Si usted hace eso, le está creando buenos hábitos y le muestra el camino correcto de formar su carácter. Pero cuando yo lo dejo a libre albedrío, escúcheme lo que le voy a decir, los niños no tienen la capacidad de decisión, ni tienen la madurez académica, ni la madurez de experiencia para tomar decisiones. Son ustedes los padres que los van a corregir, les van a enseñar, les van a instruir y les va a llevar por el camino correcto para que su alma no termine en el Seol y no muera. Si no hacemos esto, perdemos a nuestros hijos. Tenemos que hablar de lo que es, cuando yo hablo de disciplina, abarca aconsejar, voy a leerlo, aconsejar, corregir, dar límites, educar, disciplinar cuando sea necesario. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 6. Terminemos ahí con esa parte de disciplina. Mire lo que dice Hebreos. Que me dice, bueno, eso está en Proverbios, los Proverbios eran principios sabios de vivir la vida. Y usted puede leer muchos proverbios, no los leí todos, pero la Biblia sí nos indica que debemos corregir y disciplinar a los hijos para que ellos entren en razón y sean de bendición. Pero mire lo que dice Hebreos en relación a eso. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Mire lo que dice acá. Sé que es un área muy difícil para los padres digerir. Sé que es muy difícil para algunos entender que tengo que disciplinar a mis hijos. Pero entiéndame que si no pone esto en práctica, lo va a perder de la mano. Y cuando vaya a corregirlo, será tarde. Porque corregir a un muchacho de 21 años con barba, muy difícil. Corregir a una señorita de 13 o 14 años, muy difícil. ¿Sabe qué hay que hacer en ese momento? Y hago un paréntesis, orar. Ya no hay vara. Ya el consejo le dice, no me hables más. Ya la chica, el muchacho decir, es mi vida. No te metas conmigo. Y lo único que nos queda es que orar. No más. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 6. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos sido azotados por Dios? ¡Wow! Bueno, ¿y lo merecíamos? ¿Y nos sirvió? ¿Y nos destruyó? Cuando Dios nos azota, no es para hacernos daño, sino para corregir el rumbo. Y a veces duele. Hay enfermedades que nos quedan como secuela de ese azote. Hay situaciones que quedan en la vida familiar, pero simplemente Dios nos saca y nos dice, lo necesitabas. ¿Y qué hace de eso? Mejor para nuestras vidas, claro. Nos hace mejores padres, esposos, creyentes e hijos. Y mire lo que termina el versículo que me encanta. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, claro. Cuando uno tiene que corregir a un hijo, el hijo que dice, ay papá, gracias, te agradezco. Fue sabroso sentir esos dos azotes aquí en estas dos almohadas. Y papi, cuando repetimos, fue chévere. Sí, dice que no trae gozo, claro, hay lágrimas, hay dolor. Como papá, cuando uno entiende esto, cuando uno disciplina, le duele. ¿Por qué? Porque lo menos que uno quiere hacer es disciplinar a sus hijos, sino que sus hijos anden en santidad e integridad. Solo corregirlos un poquito, mire para acá. Pero cuando se meten en cosas profundas, le duele a uno cuando dice esto, no sales, no tomas esto, y uno se va para el cuarto y papá sí es cruel, pero uno se va al cuarto hecho lágrimas. Porque yo no quiero llegar a ese punto con mis hijos. Y no quiero que usted lo llegue. Yo quiero que me den refrigerio y alegría. Pero hay que trabajar. Mira lo que dice el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina en presente parece ser causa de gozo, sino de qué. Hay cosas fuertes cuando uno disciplina a los hijos y de pronto los hijos le dicen, te odio. Me voy de la casa. Bueno, listo, hágale porque necesito espacio. Y viene en eso, ¿no? Y te odio y no te vuelvo a hablar. Y se sienta uno a la mesa y
come, se para y se va y uno. Duele, tristeza, pero hay que hacer. ¿Por qué? Mire, pero después da fruto apacible de justicia. Esa palabra justicia es integridad, si quiere ponerle el sinónimo, a los que en ella han sido ejercitados, y póngale la palabra continuamente. Esto no es de un día, es de todo el tiempo. Pero vamos a obtener buenos resultados si lo hacemos. Sí, hermano, la palabra de Dios nos lo garantiza. Vamos a tener refrigerio y alegría con nuestros hijos. Vamos a sentir orgullo de presentar a nuestros hijos, no porque tenga 5 títulos, sino porque es alguien íntegro, porque es alguien piadoso, porque es alguien de convicciones, porque es alguien que estoy seguro que cuando va a estar lejos de mi casa y de mi hogar, es alguien que se va a comportar con el carácter de Dios. Eso es fruto apacible de justicia. Eso es paz en el. La disciplina es difícil, pero también tenemos que alentar a nuestros hijos y elogiarlos. Mire lo que dice Proverbios 25:11. Pues no es solo disciplina, no solo, esto, aquello, no, mire lo que dice Proverbios, me encanta ese versículo, se los voy a regalar esta mañana, 25:11. Elogia a sus hijos, elógielos, alabe más el carácter que el talento de sus hijos. Por ejemplo, mis hijos juegan fútbol, entonces, ¿qué debo hacer? Perdieron. Ustedes sí son unos troncos. Se dejaron ganar de esos chinos de 7 años. Y a veces, ¿qué hacemos con el corazón de ese chico? No, papi, si mi papá no me apoya, entonces ¿quién? La Biblia habla de que debemos más alabar el carácter que el talento. Y decirle, hijo, te tiraste los 2 penaltis. Está bien, perdieron 3-0. Hubiera sido el empate. Pero ¿sabes qué? Te admiro porque peleaste hasta el último minuto. Porque la sudaste la camiseta. Porque alentaste a tus amigos y a tus compañeros de equipo. Porque aquel que erró el penalti, tú fuiste y lo abrazaste. Admiro tu coraje en medio del partido. Eso es que elogiar. Y elogie más el carácter que el talento. Tuviste juego limpio. No entraste como tenías que entrar este jugador y dice, vamos a quebrarlos a todos. Hay entrenadores, ¿no? Entren a quebrar. Y tú dices, no, espera. No, yo no hago. Hijo, admiro que tú conservaste tu integridad en el juego. Eso es elogiar el qué, el carácter. Tal vez cerraste el penalti, no importa, hijo, habrá más partidos. Pero con las personas que te vieron, dejaste lo mejor de ti en el juego. Eso es alabar el carácter, no el talento. Porque el talento se puede perder. El carácter nunca. Nunca. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 25, versículo 11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Qué maravilla. Eso es elogiar a los hijos. No es solamente disciplina en amor de Dios, una disciplina bien dada, bien dirigida, bien sabia, bien prudente, bien amorosa, que busque cambiar el carácter, sino también elogiarles y decirle a estos chicos, oye, guardaste todos tus juguetes en la caja. Ya, bravo, te felicito, qué bien, vuélvelo a hacer. Y eso es elogiar su carácter, decirle que puede hacer cosas bien y que puede ayudar a mamá a recoger todo, ¿cierto? Y no mamá en 4 patas recogiendo todo el apartamento, todos los juguetes. No, es decir, ven, me ayudas, son tus juguetes, vamos a recogerlos. Y eso es enseñarle carácter. Que el Señor nos ayude a entender su palabra y a corresponder en este tiempo. Hay mucho por decir, tenía mucho, pero el tiempo se fue tan rápido, tan rápido que se me fue el tiempo. Pero solamente quiero decir, Segunda de Crónicas 29:19. Quiero terminar con este versículo, donde un hombre de Dios sabio
pide algo maravilloso para su hijo. Segunda de Crónicas 29:19. Y en este capítulo habla de un hombre que, a pesar de sus limitaciones, un hombre que amó a Dios y tuvo el corazón de Dios. Y la idea es que ustedes aprendan no solo a tener tiempo y repetir con sus hijos lo que tienen, no solamente a comunicarse bien con ellos, no solo a disciplinarlos, no solo a elogiarlos, sino a bendecir. Y cada vez que ellos estén en casa y salir de casa, haga esta bendición y pídele a Dios que esto sea formado en el carácter de su hijo. Segunda de Crónicas 29:19. Mire lo que dice. No, ese no es. Perdón, es Primera de Crónicas. Gracias. 29. Gracias, amigo. Acá. 29:19. Dice. Asimismo, entonces, esta es la oración de acción de gracias del rey David. Y dice lo siguiente para su hijo. Y espero que ustedes tengan esto en mente. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. ¿Usted puede bendecir a sus hijos así? Claro que sí. Y hágalo. Así mismo, da a mi hijo, corazón perfecto, para que guarde, para que haga, para que edifique, para que prepare su vida. Que el Señor nos ayude a orar por los hijos de esta manera, certeramente, adecuadamente y sabiamente. Amén.